Vamos a comenzar este curso sobre Teatro Postmoderno 1 y para ello con esta primera unidad que se llama Teatro que todos los sufijos y prefijos que debes conocer. Iniciamos este curso sobre teatro postmoderno para atender de manera sostenida las manifestaciones contemporáneas del panorama escénico. Para ello vamos a empezar a aclarar algunos de los términos que componen esta idea de teatro en la actualidad. ¿Qué es eso de teatro postmoderno? ¿Qué significa postdramático? ¿Tienen algo que ver entre ellos? Vamos a ver la diferencia entre moderno y posmoderno y otras aclaraciones terminológicas, así como la diferencia entre lo teatral, lo escénico, las performances y otros modos de representación escénica. ¿El teatro es texto o representación? ¿Qué diferencia hay entre una obra de Calderón de la Barca y una de Angélica Lidl? Estas y otras cuestiones son las que iremos desvelando para ir conformando como una idea más precisa de lo que nos va a permitir conocer, valorar y describir la las maneras de representación actuales. Sea cual sea nuestra posición, bien la de espectadores o la de actores o participantes dentro de estas prácticas teatrales contemporáneas, vamos a ver en este curso de qué modos se dividen y se pueden entender las representaciones escénicas contemporáneas. Vamos a hablar un poco del desarrollo del curso sobre el teatro postmoderno. En esta presentación del curso vamos a repasar rápidamente cada uno de los apartados que vamos a tratar y una breve descripción de los mismos. En primer lugar, señalar que este curso va a estar dividido en dos cursos independientes, en dos módulos distintos, Teatro Postmoderno 1 y Teatro Postmoderno 2, en los cuales están compuestos cada uno por 4 unidades. Vamos a dejar una unidad por semana, aunque el alumno se puede organizar, puede gestionar el curso como desee, ya que van a estar desde el primer momento abiertos todas las unidades. Pero, por ejemplo, en los foros sí que se van a ir abriendo los debates semana a semana en relación a los contenidos de la unidad de dicha semana. A este primer curso le van a corresponder los siguientes epígrafes. El actual, en la unidad 1, en la que vamos a ver esta terminología relativa a la representación contemporánea. La unidad 2, que vamos a ver cómo surge el término de postdramático y qué es exactamente lo que engloba. En la 3 vamos a pasar a hablar de autores que se encuentran en los orígenes del término postdramático y cuáles son las figuras claves que nos van a permitir entender el desarrollo actual de la escena. Y finalmente en la unidad 4 nos vamos a aproximar al planteamiento de un panorama nuevo, es decir, a qué rumbo se está tomando el teatro hoy en día y en un futuro próximo. Vamos a dejar para el segundo curso, al Teatro Postmoderno 2, todo lo relacionado con el análisis de la práctica contemporánea. Bien, cuando hablamos de teatro postdramático podemos hablar de postdramático o postdramático, lo encontramos en el diccionario de las dos formas. Según Jun Schulter, el teatro postdramático va a nacer en el año 70 y va a poseer estas características. En primer lugar, va a jugar con la ambigüedad, ya sea ambigüedad en el fondo o en la forma de la representación. Temporalmente también vamos a ver una representación que es discontinua, ya nos alejamos de los cánones clásicos de la representación tradicional para entrar en la fragmentación, en los saltos temporales, etc. Hay una heterogeneidad de los lenguajes y de los agentes que intervienen en la obra. En el teatro ya no encontramos solamente personas con una formación específicamente dramática y escénica, sino que en un intento de pluralismo, que es la siguiente característica que vamos a ver, nos encontramos con diferentes lenguajes, con artes plásticas, sociología, filosofía, es decir, hay una amalgama de disciplinas que nos van a permitir ver en su conjunto todo el hecho dramático. Como decía, hay una idea de pluralismo no solamente en las disciplinas, sino en el fondo, en la forma, etc. Hay una subversión y perversión de las ideas transmitidas y de los modos de representación. Un término que nos va a resultar fundamental es precisamente, unido a la fragmentación, la idea de deconstrucción, que nos va a permitir encontrar en escena no el resultado final, sino también nos van a mostrar el proceso, las tripas. Es decir, en el teatro postdramático hay un interés
por involucrar al espectador de una manera física en la representación y también de una manera temporal. Es en consecuencia un teatro que no va a ser un teatro relacionado con la mímesis, como era el teatro clásico, sino que se va a resistir a este modo de representación y de interpretación clásicas. El teatro se concentra en la expresión de lo ficcional, de esta idea del proceso como resultado, y la performance va a situarse como el lenguaje fundamental. Ya no va a ser tanto algo centrado en el texto, en lo textual. Vamos a distinguir entre esos tres términos, drama, performance y teatro, que van a suponer la pluralidad de códigos en los que se va a desarrollar la idea del teatro posmoderno. Entendemos estos códigos bajo los siguientes parámetros de significación de la representación posmoderna. Hablamos de fragmentación, el montaje y la repetición, la utilización del texto de otros autores, es decir, la intertextualidad. En el teatro postdramático vamos a encontrar muchos autores que van a tomar textos clásicos, bien sean de la antigua Grecia o más recientes. En el caso español hay muchos textos cogidos del Siglo de Oro que van a ser revisitados para poder transformar estos textos y darles una actualidad y hacerlos entendibles, hacerlos masticables a las personas que viven en otro tiempo. Va a ser necesario también elaborar un discurso teatral coherente, que va a hablar dentro de tres niveles: el semántico, el práctico o pragmático y el sintáctico. Es decir, ya no nos interesa tanto el texto, lo que se dice, sino cómo se dice y qué hay detrás de lo que se dice. Cuando hablamos de qué hay detrás de lo que se dice, hablamos siempre del discurso teatral. En el texto del teatro posmoderno ya no vamos a hablar de texto en sí mismo, texto dramático, sino que hablamos de un performance script, que deja de ser un texto en el cual el actor estudia, analiza subtextos, etcétera, sino que va a ser directamente una guía, una representación de las pautas que nos van a permitir desarrollar la escena. Cuando hablamos de teatro posmoderno no podemos hablar de un único tipo de teatro, ya estamos viendo que hay muchos factores en juego, y he recogido aquí las palabras de Alfonso del Toro, que nos hace una clasificación, a mi juicio, estupenda de los diferentes teatros posmodernos que podemos encontrar. Habría 1000 clasificaciones, todas de ellas válidas, pero esta como paradigma me parece bastante útil a la hora del análisis que pueden realizar los alumnos. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con el teatro plurimedial, cuando la representación es total y la integración de todos los géneros artísticos se encuentran dentro de la pieza. También el teatro gestual o kinésico, que es un teatro que va a estar muy centrado en el espacio. Cuando hablamos de kinesfera, hablamos de estos espacios que llamamos el espacio vital de un modo coloquial, que es aquel espacio que rodea a cada una de las personas. Entonces, el teatro gestual y kinésico trabaja mucho en la representación de la acción y la pseudoacción narrativa. El teatro de la deconstrucción va a emplear el discurso, la fábula, el espacio y el tiempo teatral precisamente para romperlos. En el teatro restaurativo tradicionalista va a retomar la tradición del teatro hablado tradicional, pero es la negación de un mensaje en la absoluta anonimidad del discurso. Bien, aquí he recogido algunas citas que nos pueden ayudar a entender cuál es la situación de la escena actualmente y cómo, pues, Alfonso del Toro habla de carnavalización sígnica, podemos hablar cómo hemos destronado el texto y deja de ser importante para pasar de un teatro de palabra a un teatro de acciones, a un teatro de vivencia, es decir, el teatro deja de ser exclusivamente la pieza que se muestra de manera mágica al público, sino que empieza a ser, pues, a ver todo este proceso interior que ha tenido la compañía teatral a la hora de realizarlo, empieza a dejar al espectador a involucrarse como parte de la pieza, y la pieza empieza a ser un teatro, empieza a ser un evento, empieza a ser algo que es una celebración, más allá del espectáculo cerrado de la pieza teatral en sí misma. Otros dos conceptos importantes, la estética de la recepción y la estética de lo performativo, nos van a ser muy útiles a la hora del análisis práctico. Entonces, vamos a entender por estética de la recepción
esta idea del receptor, es decir, que va a tener como elemento activo en el proceso de producción del sentido. La obra de teatro va a cobrar sentido cuando la estética de la recepción es completa, es decir, cuando el receptor va a tener este papel ya no pasivo, sino un papel activo. También en la estética del performativo vamos a ver que ya no tiene sentido considerar estos dos roles como diferenciados, es decir, un sujeto pasivo que sería el público y un sujeto activo que sería el creador, el performance, el actor, sino que va a haber una dinámica completamente nueva en este teatro posmoderno. Nos vamos a dejar de los convencionalismos que regían el teatro tradicional y vamos a ver cómo estas estructuras van a empezar a moverse, a cambiar, creando una relación simbiótica entre el creador y el espectador, que van a trabajar juntos para determinar cuál es la experiencia artística. Bien, cuando hablamos de teatro moderno y teatro posmoderno es necesario realizar esta distinción para entender esta ruptura que va a suceder en principios de los años 20, en el cual vamos a hablar de un tipo de representación, una dramaturgia cerrada, que sería el teatro moderno, a un teatro posmoderno en el que, bueno, pues en los años, digamos que las primeras experimentaciones de obras totales, de diferentes modos de representación surgen en la primera mitad del siglo XX y a partir de los años 60 empezamos a ver un teatro que descontextualiza el modo de producción clásico. Cuando hablamos de posmodernidad es muy difícil utilizar históricamente el término, ya que es un concepto filosófico-estético, es decir, podemos hablar de Lyotard, Baudrillard o Foucault como padres de este calificativo. Al añadir esto al teatro, también estamos definiendo una característica estética que se va a diferenciar de otros tipos de teatro, que es como el existencialista o el teatro del absurdo, que en ningún caso se van a considerar como posmodernos, aunque temporalmente estén situados a nivel histórico en el momento posmoderno. Entonces, cuando hablamos de posmoderno es importante entender esta diferencia. Aquí empezamos a introducir ya la idea de diferencias entre posmoderno y posdramático. Bien, por esta unidad vamos a ver como bibliografía los autores que hablamos: Bourriot, que habla de la estética de lo relacional, Burke y el hibridismo cultural, Fichte, que nos va a hablar de esta estética de lo performativo, Canclini, que también es un gran teórico de nuestra cultura contemporánea, Latour, Lipovetsky y Tougan, que nos van a hablar siempre de espacios públicos y reflexiones en torno a la situación actual. Como pueden ver, esta bibliografía no es una bibliografía específicamente teatral, sino que en el teatro posmoderno empezamos a introducir este tipo de disciplinas que empiezan a tener un papel importante dentro del análisis escénico.